Una noche de invierno, en el año 39 de nuestra era, Roma se paralizó. No era el frío lo que paralizaba la ciudad, sino un miedo sordo que todas las familias conocían demasiado bien. Esa noche, en algún lugar, la hija de alguien iba a desaparecer. Imaginemos a una joven de 14 años, ya en camisón, convencida de que el mundo tras su ventana es pacífico. Se prepara para dormir cuando, de repente, unos pasos pesados resuenan en la calle. El repiqueteo de las sandalias con tachuelas de los soldados imperiales se acerca a su puerta. Desde pequeña le habían repetido que una llamada del palacio era un honor, un privilegio reservado a las familias más elevadas. Nadie le había explicado que una orden del emperador podía llegar sin previo aviso, como un trueno. Nadie le dijo que los guardias cruzarían el umbral de su casa como si ya les perteneciera. Y, sobre todo, nadie le habló de esa linterna cubierta con una tela roja que se coloca delante de algunas puertas, como un sello silencioso que no deja lugar a dudas sobre el destino de la joven que vive allí. En unos minutos, la madre susurrará su nombre con voz quebrada, como si pronunciarlo en voz alta pudiera provocar la ira de los dioses. El padre intentará esbozar una sonrisa, una mueca de valentía que no conseguirá mantener. Y la joven comprenderá, como todas las demás antes que ella, que el palatino no pide la presencia de las jóvenes, las reclama. Esa noche, no solo Flavia es elegida, es la noche en la que se inaugura lo que el emperador Calígula llamará el Jardín de Venus, un lugar cuyo nombre evoca el amor, pero cuya realidad se desliza hacia el sacrificio y el terror, hasta el punto de que Roma intentará más tarde borrar todo rastro de él. Para comprender lo que le espera a Flavia tras los muros del palacio, primero hay que comprender al hombre que decidirá su destino. Calígula no surge de la nada como una criatura de pura locura. Nace en la gloria, hijo de Germánico, general adorado por los soldados y el pueblo. Uno de esos hombres cuya mera presencia bastaba para apaciguar a un ejército y encender una ciudad. El joven podría haber heredado el honor, la mesura y la nobleza. En cambio, algo más se apodera de él. Algo más corrosivo. Su infancia no transcurre en jardines perfumados, ni en salas de estudio. Se desarrolla en la frontera del imperio, en campamentos militares saturados de sudor, hierro y el olor metálico de la sangre. Aprende a caminar entre las filas de legionarios, a sentir el suelo vibrar bajo las sandalias con clavos. Los soldados, conmovidos por este hijo de su general, lo apodan Calígula, Botita, en referencia a las diminutas sandalias que lleva para parecerse a ellos. Un apodo cariñoso que acabará vinculado a uno de los reinados más temidos de Roma. En este mundo fronterizo, aprende una primera regla. El poder no se recibe, se toma. Y una vez que se tiene, no se pide perdón por la forma en que se utiliza. Es la primera grieta en el alma del niño, una grieta que se irá ampliando. El golpe decisivo llega con la misteriosa muerte de Germánico. En una noche, el niño querido se convierte en blanco de todos. Ve cómo su madre y sus hermanos son exiliados e encarcelados y luego eliminados uno tras otro, no por un enemigo externo, sino por la fría voluntad del emperador Tiberio. Luego llega Capri, la isla donde Roma imagina que Tiberio se retirará a una vejez tranquila, pero donde tras las puertas del palacio se establece un universo de sospechas y perversiones. Calígula, aún adolescente, se ve obligado a vivir junto al hombre que ha destruido a su familia. Capri no es un refugio, es una tumba dorada sellada por la paranoia. Durante años, sobrevive bajo la mirada de un amo que no confía en nadie y que puede matar por un simple capricho. Allí aprende una segunda regla, aún más sombría que la primera. Para sobrevivir, hay que sonreír a quien se odia en secreto. Oculta sus lágrimas, se traga su rabia y se inclina ante el asesino de su sangre. A medida que desempeña este papel de obediencia perfecta, las grietas internas se agrandan, dejando filtrar algo frío y rencoroso. Permítanme, de paso, hacerles una pequeña petición. Si les interesa este viaje por las zonas oscuras de la historia y desean que este tipo de relatos sigan existiendo, les invito, si lo desean, a suscribirse,
dejar un comentario y dar me gusta a este video. Su apoyo, aunque sea discreto, marca realmente la diferencia y se lo agradezco de antemano. Cuando Tiberio muere, en el año 37 de nuestra era, el Senado proclama emperador a Calígula. Tiene entonces unos 24 años, y Roma estalla de alivio. Se le ve como un nuevo comienzo, un príncipe joven, portador de esperanza, hijo del adorado general germánico, que viene a limpiar la corrupción acumulada. Y, durante un tiempo, parece responder a esa expectativa. Libera a los prisioneros, destruye los archivos de los espías de Tiberio, aligera algunos impuestos, organiza juegos y distribuciones. La ciudad cree que por fin se ha salvado. Pero la oscuridad que hay en él aún no se ha despertado del todo. Simplemente extiende sus alas. Hacia el final de este primer año de reinado, una enfermedad brutal lo lleva a las puertas de la muerte. Cuando se recupera, una parte esencial de sí mismo parece no haber regresado. El joven que había aprendido a ocultar su odio en Capri ya no necesita ocultarlo. Desde lo alto de la colina del Palatino, mirando a la ciudad que lo venera, comprende una terrible verdad. En la cima del poder absoluto, ya no hay dioses por encima de ti, solo víctimas por debajo. La aclamación de las multitudes y el silencio tembloroso del Senado no lo apaciguan, lo embriagan. La generosidad se convierte en exceso, la justicia en crueldad. En lo más profundo de sus pensamientos, una idea se va consolidando poco a poco. Las mujeres de sangre noble no son ciudadanas ni hijas, y mucho menos seres humanos de pleno derecho. Son instrumentos, y la primera de esas vidas que pondrá a prueba con esta idea se encuentra esa noche en una casa que aún no sabe que su puerta se va a abrir. Flavia no sabe que su vida ya está comprometida como un peón en un juego que la supera. En los barrios nobles de Roma, la convocatoria no se hace con gritos y espadas, sino con un ceremonial gélido. Los heraldos del emperador no llevan lanzas ese día. Sostienen rollos de pergamino sellados con cera púrpura, ese color que significa la vida para algunos y la extinción para otros. En el interior de esos mensajes, unas pocas líneas bastan para cambiar un destino, una petición imperial para enviar a una hija, no cualquiera, la más bella, la más pura, aquella cuya alianza podría servir mejor a los intereses del poder. Oficialmente, se habla de honor, de proximidad al soberano. En privado, muchos entienden que se trata de una condena perfumada. Rechazar al emperador sería una traición. Obedecer equivale a ofrecer a la propia hija a la voracidad de un hombre que ya no conoce límites. Las jóvenes son llevadas a un ala aislada del palacio, un lugar que Calígula bautiza irónicamente como el Jardín de Venus. Flavia cruza ese umbral creyendo aún que mantendrá cierto control sobre su vida. Esa ilusión no sobrevivirá a la noche. A primera vista, el lugar parece un paraíso. Paredes de mármol rosa, camas cubiertas de seda, perfumes exóticos, sirvientes que se mueven como sombras, anticipándose a cada necesidad. Las hijas de la aristocracia romana entran allí pensando que han sido elegidas para un servicio sagrado, una forma de consagración. Pero poco a poco, de forma lenta y calculada, sienten que algo no cuadra. La belleza del decorado no es más que una fachada. La verdadera naturaleza del lugar se revela poco a poco. Las joyas que les colocan alrededor del cuello no son solo adornos, son cadenas pesadas y frías, que marcan su piel y les recuerdan que ahora pertenecen al Estado. Las telas transparentes con las que las visten no sirven para vestirlas, sino para exponerlas. Para recordarles que sus cuerpos ya no les pertenecen. Muy pronto, otro elemento de su identidad desaparece. Sus nombres. Los nombres reales son peligrosos porque recuerdan a las familias, las historias, los vínculos. Calígula los sustituye por números, apodos humillantes, apelativos que él mismo elige para degradarlas. Con cada identidad borrada, el jardín refuerza su control. Sin embargo, el verdadero arma de este sistema no es el oro, ni la seda, ni la amenaza directa. Es la espera. Una tortura silenciosa que no deja heridas visibles ni cicatrices,
pero que vacía el interior. Nunca saben cuándo llegará la próxima convocatoria. Esta noche, dentro de una semana, dentro de un mes. Cada ruido de pasos en el pasillo, cada eco de sandalias militares hace que sus corazones den un salto. Respirar se convierte en un esfuerzo consciente, dormir en un lujo imposible. Cuando por fin el emperador pone la mano sobre una de ellas, el trabajo psicológico ya está hecho. La presa está debilitada, dispuesta a someterse para limitar el sufrimiento. Cuando llega la hora de su presentación, no las llevan a una reunión privada, sino a un teatro nocturno, los banquetes. Las jóvenes son exhibidas ante la élite romana como animales exóticos, no como invitadas, sino como adornos vivos. Calígula pasa entre ellas con la seguridad de un carnicero que elige los trozos de carne que le gustan. Comenta en voz alta sus cuerpos, los clasifica, los compara, les quita la última pizca de dignidad que les quedaba. La brutalidad de sus palabras es terrible. Pero lo que más llama la atención es otra cosa. El silencio de los hombres, que deberían haberlas protegido. Padres, tíos, prometidos están sentados en las mesas de honor, obligados a sonreír, a asentir con la cabeza, incluso a animar a veces, so pena de que se les imponga a ellos o a la joven un castigo inmediato. El más mínimo fruncimiento de ceño, la más mínima muestra de disgusto, pueden significar la muerte. Ese silencio es una forma de ejecución. Noche tras noche, el ritual se repite, casi coreografiado. Una música suave cubre los gemidos. Espectadores cuidadosamente seleccionados deben asistir a esta puesta en escena y fingir admiración. Para Calígula, no se trata solo de satisfacer un deseo, sino de dar una lección, demostrar que no solo posee los cuerpos, sino también las almas. Flavia, hija de un magistrado respetado, lo experimenta. A su llegada, el emperador la cubre de regalos. Le habla con dulzura, le hace creer que es importante. Esa amabilidad calculada la desarma, derriba sus defensas. Pero una noche, la máscara cae. Surge la violencia desnuda y ella comprende la regla fundamental de ese palacio. No se puede resistir a un hombre que se cree un dios. Calígula maneja la crueldad con método. Alterna la brutalidad con gestos de afecto, golpeando a una de las chicas una noche y llorando en sus brazos al día siguiente mientras le ofrece joyas. Esta alternancia crea un choque emocional que rompe los puntos de referencia. La víctima ya no sabe si debe temerle o esperar su dulzura. El que la destruye se convierte también en el que, a veces, calma sus lágrimas. Se crea una dependencia que hace casi impensable cualquier rebelión. A continuación, ataca la solidaridad. Flavia intenta primero mezclarse con el grupo, perderse entre la multitud. Pero en el jardín, la invisibilidad es tan peligrosa como la atención. El emperador clasifica a las chicas según le hayan gustado o no, según vayan a recibir un favor o un castigo. Las empuja a compararse, a envidiarse, a delatarse. Poco a poco, cada una ve a las demás no como compañeras de infortunio, sino como rivales por un poco de seguridad. La unidad desaparece y, con ella, toda posibilidad de ayuda mutua. Cuando se cansa de una víctima, no la libera. La vende discretamente a senadores, generales, a esos mismos hombres que gobiernan Roma durante el día. Los obliga a participar en este comercio, a compartir su culpa. Una vez mancillados, ya no pueden permitirse denunciar lo que saben. Su silencio se convierte en la mejor garantía para el mantenimiento del sistema. En algunas casas, incluso se obliga a las familias a mostrarse agradecidas. Se obliga a los padres a organizar banquetes en honor a la distinción, recibida por sus hijas, levantando copas temblorosas, tragándose su vergüenza como si fuera veneno. Mientras tanto, dentro del jardín, la vigilancia se intensifica. Guardias, esclavos y espías lo observan todo. Ningún rincón está a salvo. Ningún susurro es realmente secreto. Un simple sollozo mal controlado puede interpretarse como un acto de rebelión. Día tras día, capa tras capa,
Se les quita a estas jóvenes lo que las hace humanas, hasta dejar solo el miedo y la espera de nuevos pasos en el pasillo. Con el paso del tiempo, el ambiente del palacio se vuelve casi palpablemente pesado. Hacia los años 40 y 41 de nuestra era, las jóvenes que antes llegaban con los ojos brillantes se convierten en siluetas demacradas que se deslizan por las paredes. Muchas dejan de hablar, algunas ya no responden a las llamadas. Sus mentes se retiran a un refugio interior, la última zona a la que el emperador no puede llegar por completo. Los médicos de la corte observan signos de distanciamiento, como si el alma intentara separarse del cuerpo para soportar lo insoportable. Entonces, se cruza un umbral. Comienzan los suicidios. Una parte de estas jóvenes se rompe, otra explota. Se rumorea en los pasillos que hay varias muertes confirmadas, pero todo el mundo sabe que las cifras oficiales son solo una fracción de la realidad. Algunas se cortan las venas con fragmentos de vasijas rotas. Otras se ahorcan con cuerdas improvisadas con cintas de seda. Otras se lanzan desde los balcones, prefiriendo el vacío a la mano del emperador. Para ellas, los fríos brazos de la muerte son más clementes que las caricias del amo del palacio. Calígula, en su pretensión de divinidad, lleva el cinismo aún más lejos. Permite a los padres ver a sus hijas, no para liberarlas, sino para que sean testigos de su degradación. Se maquilla a las jóvenes, se ocultan los moretones bajo perfumes y tejidos suntuosos. Se las obliga a sonreír, a mentir. Bajo la mirada de los guardias, las madres y los padres deben fingir que asisten a una fiesta. Si una voz tiembla, si una mirada se nubla, la sanción puede recaer sobre la familia. Todos desempeñan un papel en un teatro grotesco, mientras el artífice de este sufrimiento observa, satisfecho. Sin embargo, como suele ocurrir en la historia, el tirano acaba cometiendo el error que le será fatal. Humilla a los hombres que empuñan las armas. Destruir a las mujeres ya no le basta. Quiere rebajar a los pilares de la propia Roma. Obliga a los senadores a asistir a la profanación de sus esposas, ridiculiza a los oficiales de la Guardia Pretoriana y los obliga a participar en rituales obscenos. Entre ellos se encuentra Casio Querea, veterano aguerrido y antiguo fiel de Germánico. Los insultos que le lanza Calígula son constantes, repetidos, destinados a humillarlo públicamente. Este desprecio, sumado a todas las demás violencias, transforma el rencor en necesidad. Para Chaerea y sus cómplices, ya no se trata solo de política, sino de supervivencia. Al cabo de un tiempo, el emperador ya no es percibido como un líder, sino como un tumor que carcome el Estado romano. Un día de juegos celebrados en el Palatino. En el año 41 de nuestra era, la tensión acumulada encuentra por fin una salida. Calígula abandona el escenario para dirigirse a los baños privados por un pasadizo subterráneo, el criptopórtico. Se adentra en él convencido de su invulnerabilidad. No saldrá con vida. En la penumbra de ese pasadizo de piedra, los conspiradores lo rodean. No hay discursos, ni juicios, ni advertencias, solo espadas. El primer golpe le corta la garganta y le quita la voz, silenciando a quien exigía que lo trataran como a un dios. La sangre lo ahoga y una lluvia de golpes se abate sobre él. Más tarde se contarán varias decenas de heridas. El que soñaba con ser Júpiter cae, implorando, muriendo como un hombre corriente, en un charco de su propia sangre. Sin embargo, su muerte no supone el fin de la pesadilla. No muy lejos de allí, tras puertas cerradas con llave, las jóvenes del jardín de Venus oyen los gritos, los golpes metálicos, el estruendo de los pasos en los pasillos. Se acurrucan en las esquinas, aterrorizadas, sin saber si ese tumulto anuncia su liberación o una nueva ola de violencia. Luego vuelve el silencio, un silencio inusual, que no se parece ni a la opresión cotidiana ni a la calma tranquilizadora. No se atreven a moverse. Después de pasar tantos años en ese palacio, han comprendido una cosa. En Roma, cada final puede anunciar algo peor. La ira de los guardias germánicos, cuando descubren el cuerpo del emperador, convierte el palacio en un campo de batalla.
Se mata a sirvientes, funcionarios, a cualquiera que se encuentre en el camino. Para las chicas, el jardín se convierte en una trampa mortal. Algunas huyen descalzas por pasillos llenos de escombros y cadáveres. Otras, paralizadas, empujan muebles contra sus puertas y esperan, con las manos apretadas entre sí, a que el destino se decida. Cuando por fin se calma el tumulto, una figura inesperada es sacada de su escondite. Claudio, el tío tembloroso de Calígula, sacado de detrás de una cortina y llevado precipitadamente al poder. Ante la magnitud del desastre, enseguida ve el peligro. Si Roma se entera con detalle de lo que ha ocurrido en el jardín de Venus, todo un sistema podría tambalearse, incluidas las grandes familias que han hecho la vista gorda. La solución elegida es la que más conviene a la mayoría y la que hiere por segunda vez a las víctimas. El silencio comprado. Las supervivientes son enviadas a sus hogares, cargadas de oro, envueltas en lujosas telas, dotadas de una fortuna que se supone que borrará lo que han sufrido. Cada pieza, cada joya lleva grabada la misma orden implícita: olvidar. Olvidar lo que se ha hecho, quién lo ha hecho y a qué precio. No habrá ningún gran juicio ni ningún castigo a la altura de la falta. Roma archiva este capítulo en la sombra y deja que la historia oficial se encargue de suavizar la imagen del reinado. Las jóvenes regresan a sus villas, pero las que vuelven no son las que se marcharon. En una sociedad en la que el valor de una mujer noble se confunde con su castidad, su estatus queda marcado para siempre. Eran víctimas, niñas aplastadas por una máquina de poder, pero la vergüenza recae sobre ellas en lugar de sobre sus verdugos. Muchas nunca se casan. Algunas son relegadas a habitaciones apartadas, lejos de las miradas, como reliquias de las que se prefiere no hablar. Su trauma se manifiesta en sobresaltos al menor ruido, ataques de pánico ante un simple contacto en el hombro, noches atormentadas por pesadillas que las despiertan gritando. La prisión de piedra ha desaparecido, pero la de su mente permanece cerrada, sin llave. Roma aparta la mirada, como es más fácil hacer para cualquier civilización que no quiere afrontar sus propios defectos. Porque, en el fondo, esta historia no habla solo de un hombre loco. Revela lo que sucede cuando un sistema concentra en manos de un solo individuo los poderes de dictar la ley, juzgar, comandar el ejército y exigir casi un culto. Sin contrapesos, sin límites, sin recurso para los que se encuentran abajo. El jardín de Venus no es solo un lugar desaparecido, es una advertencia. Nos recuerda que la frontera entre la civilización y la barbarie puede ser sorprendentemente delgada, y que a veces se traza sobre los cuerpos y las vidas de aquellos cuya voz no se escucha. Las piedras de los acueductos y anfiteatros de Roma han atravesado los siglos, pero la ciudad no supo cumplir la tarea más sencilla: proteger a los más vulnerables de los depredadores que ella misma había aupado a la cima. Hoy, varios siglos después, tenemos la oportunidad de elegir. Podemos reducir estas historias a monstruosas anécdotas de un pasado lejano, o ver en ellas un espejo. Porque el mal no siempre se presenta con llamas y espadas. A veces lleva una corona. A veces se esconde tras un silencio colectivo. Y a veces prospera simplemente porque demasiadas personas se niegan a indignarse. Si este relato le perturba o le enfurece, tal vez sea señal de que las voces que Roma intentó silenciar no han desaparecido por completo. Siguen susurrando a través del tiempo, para recordarnos el terrible precio de la ausencia de límites frente al poder.